Mis padres intentaron convertirme en el niñero gratuito de mi hermana usando el alquiler como chantaje, así que me fui, los dejé sin su ingreso asegurado y ahora cargan solos con el desastre que provocaron. Soy Cole, tengo 28 años, y durante los últimos 4 he vivido en un condominio que mis padres compraron como inversión en 2015. El lugar no era lujoso, pero sí cómodo, con 2 dormitorios y ubicado en un vecindario tranquilo. Cuando me gradué de la universidad y conseguí mi primer empleo serio, me ofrecieron alquilarlo por un precio muy por debajo del mercado, $800 al mes, cuando el valor real rondaba los 1.800. Para mí era una manera de ahorrar, y para ellos una garantía de que la propiedad estaría cuidada y que siempre cumpliría con el pago. Mis padres, Eal y Marlene, solían ser razonables, hasta que mi hermana menor, Savannah, tuvo a su primera hija. Si ya existía favoritismo hacia ella, la llegada del bebé lo multiplicó. Desde que éramos pequeños, Savannah vivía en una realidad completamente distinta a la mía. Cualquier error suyo era justificado. Si reprobaba una materia, el profesor era injusto. Si chocaba el coche de mamá, la culpa era del otro conductor. Si la descubrían escapándose de casa, era parte de la adolescencia. Yo, en cambio, recibía castigos por llegar 15 minutos tarde porque me había detenido a ayudar a alguien en la carretera. Mis amigos lo tomaban como un chiste eterno, decían que seguro necesitaba un permiso firmado para salir a tomar aire. Pero con Savannah todo eran permisos ilimitados. Cuando ella tenía 16 años, estampó el auto de nuestra madre contra un buzón porque estaba enviando mensajes mientras manejaba. La reacción de mis padres fue comprarle un vehículo más nuevo y más seguro. Yo, a esa misma edad, abollé un tacho de basura al salir del garaje y tuve que pagar la reparación con el dinero que había ahorrado durante el verano. Ella es 5 años menor que yo, y siempre tuvo la habilidad de convertir sus decisiones en obligaciones para los demás. Cuando decidió abandonar la universidad después de un semestre porque no conectaba con el ambiente académico, mis padres asumieron sus préstamos sin dudarlo. En cambio, la única vez que pedí ayuda para comprar libros en mi último año, mi padre me sermoneó media hora sobre responsabilidad financiera y me sugirió buscar un empleo de medio tiempo o usar los ejemplares de la biblioteca. Terminé trabajando 20 horas semanales en una librería del campus mientras cursaba 18 créditos. Savannah, ese mismo año, trabajó en una tienda de ropa, hasta que renunció porque su jefa le exigía puntualidad. El favoritismo era tan evidente que hasta mis abuelos lo comentaban. Mi abuelo me dijo una vez, durante Acción de Gracias, que admiraba cómo me las arreglaba sin pedir nada a nadie. Era su manera elegante de señalar que Savannah vivía rodeada de comodidades inmerecidas. Mi abuela incluso me pasaba algo de dinero a escondidas, convencida de que yo era quien realmente necesitaba apoyo. Mi tía, la hermana de mamá, también hacía observaciones al respecto, siempre con un tono que dejaba claro que veía la enorme diferencia en el trato. Mi madre solía incomodarse y cambiaba el tema cada vez que alguien lo mencionaba. El año pasado, cuando Savannah anunció que estaba embarazada a los 26 años, mis padres se transformaron por completo. Ella llevaba unos 8 meses con Travis, un tipo que trabajaba en construcción cuando le daba la gana y que hablaba constantemente de iniciar su propio negocio, aunque nunca tomaba pasos reales para lograrlo. Savannah, por su parte, iba de un trabajo a otro, casi siempre renunciando porque el gerente era tóxico, los horarios injustos o porque algún compañero generaba drama. Había visto a Travis algunas veces en reuniones familiares. Parecía amable, pero también alguien sin demasiada dirección en la vida. Y aún así, cuando anunciaron la llegada del bebé, mis padres reaccionaron como si fuera el acontecimiento del siglo. Mi madre lloró de emoción, y mi padre pasó esa misma noche buscando muebles para el cuarto del bebé. Nadie preguntó si estaban preparados económicamente, si habían hablado de responsabilidades o planes a futuro. Nada. Todo era celebración. Mis padres se encargaron de mudarlos a un departamento más grande, comprar muebles, ropa de maternidad y básicamente financiarles la vida entera durante el embarazo. Savannah y Travis aportaron poco más que su presencia. Recuerdo una cena en la que mi madre me enseñó fotos del cuarto del bebé, cortinas hechas a medida, muebles combinados, un Moisés convertible que fácilmente costaba varios miles de dólares. Cuando comenté que parecía demasiado, ella respondió que su primer nieta merecía lo mejor. La niña, Lily, nació en marzo. Debo admitir que era adorable, con los ojos de Savannah y una expresión que derretía a cualquiera. Pero desde el primer día, mi hermana asumió que la crianza era responsabilidad del resto. Llamaba a mi madre a las 2 de la mañana porque Lily no dejaba de llorar, esperando que ella condujera hasta su casa para solucionarlo. Ignoraba por completo que mi madre trabajaba temprano. También la dejaba con mis padres solo por 1 hora y regresaba 5 horas después, siempre con excusas vagas sobre retrasos o imprevistos. Para Savannah, el cuidado del bebé era un servicio gratuito garantizado. Y mis padres,
Lejos de poner límites, parecían complacidos de ser indispensables. Cancelaban sus propios planes sin pensarlo para adaptarse a sus caprichos, sin sugerir siquiera que buscara una guardería o estableciera una rutina. Ese era el contexto cuando intentaron que yo me convirtiera en su solución permanente, pero esa parte viene después. Mantuve siempre cierta distancia respecto a toda la situación familiar. Iba a las reuniones importantes, pasaba algunas fiestas con ellos y veía al bebé de vez en cuando, pero jamás tuve intención de involucrarme de lleno en el caos que Savannah generaba a su alrededor. Yo tenía mi propia vida, un trabajo estable como coordinador de proyectos en una empresa de construcción comercial, un grupo de amigos en quienes confiaba y suficiente tiempo libre para disfrutar mis 20 sin sentirme arrastrado por problemas ajenos. Mi empleo era exigente, aunque increíblemente gratificante. Me encargaba de coordinar distintos proyectos para la construcción de nuevos edificios comerciales. Eso implicaba organizar calendarios, supervisar contratistas, resolver retrasos con permisos y asegurar que cada etapa se cumpliera en tiempo y forma. Requería comunicación constante, atención minuciosa a los detalles y la habilidad de resolver imprevistos en cuestión de minutos. 2 días a la semana, martes y jueves, trabajaba desde casa. Para mí era una ventaja enorme, no tenía que perder tiempo en el tráfico, podía concentrarme más y mis reportes salían impecables. Esos días solían estar llenos de videollamadas consecutivas con inspectores, clientes y equipos de obra. Todo marchaba bien, hasta que llegó la conversación que lo cambió todo. Era un domingo de julio, más o menos 4 meses después del nacimiento de Lily. Mis padres me invitaron a cenar, algo bastante normal, ya que solíamos reunirnos 1 o 2 veces al mes. La cena normalmente era tranquila siempre y cuando Savannah no apareciera con alguna queja nueva. Pero ese domingo ella sí estaba allí, con Lily en brazos. La niña estaba inquieta y lloraba cada 20 minutos, mientras Savannah tenía la expresión agotada típica de quien espera que todos los demás resuelvan lo difícil mientras ella se queda con las fotos bonitas para redes sociales. Yo llegué con una botella de vino y pan de una panadería que le encantaba a mamá. Lo de siempre. La casa tenía olor a pollo asado y papá estaba en el patio jugando con su parrilla, aunque no fuéramos a usarla. Era su ritual de los domingos. Pasamos la cena sin mayores incidentes. Lily lloró varias veces y Savannah se la entregó a mamá en cuanto podía, como si la niña fuera una carga temporal que debía pasar a manos de cualquiera menos de ella. Papá, fiel a su estilo, bromeó sobre lo exigentes que son los bebés, aun cuando él no movió un solo dedo para ayudar. Ya conocía esa dinámica familiar demasiado bien. Mamá había preparado su menú habitual de domingo, pollo asado, puré, judías verdes y panecillos. Todo estaba rico, aunque la conversación era tensa. Savannah revisaba su teléfono cada pocos minutos, molesta por tener que estar allí. Travis, su pareja, no fue porque supuestamente tenía un proyecto pendiente, lo cual en su caso casi siempre significaba que simplemente no quería salir de casa. Cuando terminamos de comer, mi padre me pidió que lo acompañara a su oficina. Eso jamás es buena señal. En realidad era solo la habitación extra que usaban como estudio, con un escritorio y archivadores, pero a él le gustaba tratarla como si fuera su despacho personal para conversaciones serias. Ahí fue donde me comunicó la muerte de mi perro, donde discutimos mis opciones universitarias y donde llegó a darme sermones ridículos, como aquella vez que olvidé sacar la basura. Cuando entré, mamá y Savannah también se unieron, lo cual me dio una mala corazonada instantánea. Las reuniones familiares en esa habitación siempre significaban que alguien quería pedirme algo, y ese alguien casi siempre era Savannah. El espacio se sentía reducido con los 4 allí dentro. Papá se sentó detrás del escritorio, intentando verse imponente. Mamá se acomodó en el brazo del viejo sillón del rincón. Savannah permaneció recargada en la puerta, sin soltar el teléfono. Yo me quedé de pie, consciente de que no quería estar atrapado sentado si la conversación se ponía peor. Papá comenzó hablando de cosas aleatorias, mi trabajo, si el condominio seguía bien, si había tenido problemas con los vecinos, preguntas de casero más que de padre. Era obvio que estaba preparando el terreno para algo. Mamá siguió la misma línea, preguntando sobre mi puesto como coordinador de proyectos, si seguía disfrutándolo, si pensaba ascender pronto. Todo parecía normal, pero dicho allí, en ese ambiente tan calculado, era evidente que se acercaba una petición disfrazada. Después de 10 minutos de rodeos, papá finalmente soltó lo que realmente quería decir. Tu madre y yo hemos estado hablando y creemos que es momento de revisar tu situación de alquiler. Mi primer pensamiento fue que pretendían subirlo a precio de mercado. Hubiera sido molesto pero comprensible, el descuento siempre fue un favor temporal. De hecho, llevaba meses guardando dinero por si algún día lo decidían. Pero la realidad resultó ser infinitamente peor. Savannah está teniendo problemas con los gastos de guardería, continuó papá. Y creo que ya sabes hacia dónde va esto.
Sentí como mi cuerpo entero se tensaba. Encontró un empleo de medio tiempo en una boutique, una oportunidad que podría convertirse en algo estable, pero necesita ayuda de confianza con Lily durante el día. El trabajo es de martes a jueves. Miré a Savannah y ella seguía concentrada en sus uñas, negándose a mirarme. Mamá intervino entonces, usando su tono suave de estamos siendo razonables. Pensamos que, como tú trabajas desde casa esos días, podrías cuidar a Lily. Sería solo los martes y jueves durante las horas laborales. Savannah la dejaría a las 8:30 y la pasaría a buscar antes de las 6. Sería perfecto. Respiré hondo para no responder de forma impulsiva. Trabajo desde casa, repetí con calma, pero eso no significa que esté disponible para cuidar a un bebé. Papá hizo un gesto con la mano, como si estuviera exagerando. Estás en tu computadora. Puedes vigilarla mientras trabajas. Mucha gente lo hace. Es lo normal ahora. Me costó no reírme por la incredulidad. No, no lo hacen. No si quieren conservar su empleo. Paso mínimo 4 horas diarias en videollamadas. Hablo con contratistas, con inspectores de la ciudad, con clientes. No puedo aparecer en reuniones con un bebé llorando de fondo ni puedo detener una discusión sobre presupuestos porque necesite cambiar un pañal. Pero ellos no querían escuchar razonamientos, solo querían una niñera gratis. Savannah acababa de terminar su frase cuando sentí como se me tensaban los hombros. Aquella voz suya, esa mezcla entre queja y drama ensayado, era la misma que había escuchado toda la vida cada vez que algo no salía exactamente como ella quería. Pero Lily es una bebé súper tranquila, insistió, con un tono que rozaba la súplica. Casi siempre está dormida. De verdad, ni siquiera notarías que está ahí. La afirmación era tan ridícula que tuve que contenerme para no soltar una carcajada incrédula. Todos en la habitación sabíamos que aquello era una mentira descarada. He visto a Lily más que suficiente como para saber que dormir no era precisamente su pasatiempo favorito. Esa niña tenía una capacidad pulmonar que parecía diseñada para pruebas de resistencia. Y claro, cuando ella lloraba, o mejor dicho, cuando gritaba, nadie podía ignorarla. Recordé con claridad la cena familiar de la semana pasada. Lily había llorado desde el momento en que nos sentamos hasta el momento en que nos levantamos. Savannah, agotada pero sin la mínima intención de hacerse realmente cargo, se paseó por toda la casa intentando moverla de un lado a otro, como si cambiar de habitación fuera a solucionar mágicamente los gritos. Mi madre terminó tomándola un rato, mi padre la sostuvo 30 segundos, hasta que Lily le devolvió un poco de leche en la camisa. Lo devolvió de inmediato. Y Savannah, por supuesto, desapareció por varios momentos bajo la excusa de buscar algo en su bolso. Con esa imagen tan fresca en mi memoria, mi respuesta fue inmediata. No, dije con calma, pero dejando claro que era una negativa definitiva. No puedo cuidar de Lily mientras estoy trabajando. Mi empleo no lo permite, y tampoco sería responsable de mi parte. El silencio que siguió fue casi teatral. Mis padres intercambiaron una de esas miradas largas en las que parecían tener una conversación completa sin pronunciar una sola palabra. Era evidente que venían preparados para este escenario, casi como si hubieran ensayado sus líneas antes de verme. Podía sentir que estaban a punto de pasar a una nueva etapa del plan que habían venido arrastrando desde quién sabe cuándo. Mi padre se aclaró la garganta. Ese sonido profundo que solía usar cuando quería adoptar su papel de figura de autoridad, algo que hacía sobre todo cuando esperaba que yo renunciara a discutir. Hijo, comenzó, durante 4 años te hemos estado cobrando un alquiler muy por debajo del precio real. Lo hicimos para ayudarte a comenzar tu vida profesional, para darte estabilidad mientras encontrabas tu camino. Noté cómo mis manos se cerraban en puños casi sin darme cuenta. Esa introducción, con tono de discurso empresarial, nunca era buena señal. Era la clase de preámbulo que mi padre usaba siempre que venía un ultimátum disfrazado de razonamiento lógico. Creemos que ya es momento de ajustar ese monto, añadió, con esa voz calculada que usaba cuando quería sonar objetivo e irrefutable. Ahora mismo, ese condominio podría alquilarse fácilmente por unos $2,200 mensuales. Necesitamos actualizar el alquiler a ese valor. Me quedé inmóvil. La cifra me cayó encima como una losa. Pasaría de 800 a $2,200. Casi el triple. Para un departamento viejo, en un barrio bueno, sí, pero no extraordinario. Un precio que se acercaba más a lo que costaría un apartamento moderno en el centro de una ciudad grande, no un condominio familiar con años encima. Mi madre intervino entonces, como si estuviera siguiendo un libreto. Su voz se volvió suave, exageradamente comprensiva. Claro, mi amor, si pudieras ayudar a tu hermana con Lily 2 veces por semana, podríamos mantenerte el mismo alquiler de siempre. Sería un intercambio. Tú nos ayudas, nosotros te ayudamos. Es algo que beneficia a todos. Y ahí estaba.
El truco. El famoso acuerdo familiar que no era acuerdo ni familiar, era una presión financiera, disfrazada de favor mutuo. Observé la escena lentamente. Mi padre detrás del escritorio, intentando parecer racional y serio. Mi madre con su sonrisa comprensiva, la que nunca llegaba a sus ojos. Savannah mirando su teléfono, fingiendo desinterés aunque estaba metida hasta el cuello en aquel plan que habían armado los tres. Hice la cuenta mental al instante. 16 horas semanales por 4 semanas igual a 64 horas mensuales. El servicio profesional en nuestra zona costaba entre 15 y $20 la hora. Total, entre 961,280 dólares al mes. Querían que yo trabajara gratis, vendiéndome la idea de que estaban ayudándome al no subirme la renta. Pero ese descuento ya existía. No era un beneficio nuevo, era una condición extorsiva. A ver si entiendo bien, dije despacio, asegurándome de que mis palabras fueran claras. O cuido a Lily 16 horas a la semana o me suben el alquiler de 800 a 2,200 dólares. Savannah soltó una exhalación exagerada. No lo estás viendo bien, protestó. No es trabajo gratis. Solo te estamos dando la oportunidad de ayudar a la familia y tener un alquiler accesible a cambio. ¿Es justo? No, respondí sin levantar la voz. No es justo. Ese descuento ya existe. No es un pago. Es un beneficio que siempre tuve. Me están diciendo que me lo quitan si no trabajo para ustedes. Eso no es un intercambio. Es una amenaza económica. Mi padre negó con firmeza. Estás exagerando. Solo estamos ajustando el alquiler al mercado y proponiendo una alternativa razonable. Es una decisión práctica. Práctica para ustedes, dije. No para mí. Si acepto, arriesgo mi empleo real. No puedo desempeñar mis responsabilidades profesionales mientras cuido una bebé. Eso pondría en peligro mi estabilidad laboral, mis proyectos y todo lo que estoy construyendo. Savannah puso los ojos en blanco. Muchísima gente trabaja desde casa con hijos, dijo, como si eso resolviera todo. Gente que tomó la decisión de tener hijos y organizó su vida en consecuencia, respondí. Yo no elegí eso. Mi trabajo requiere concentración y profesionalismo. No puedo estar en una videollamada con un cliente mientras Lily grita en el fondo durante media hora. Mi madre se inclinó hacia mí. Su tono se volvió meloso, como si estuviera hablando con un cliente al que necesitaba convencer. Colt, cariño, ahorrarías 1,400 dólares al mes. 1,400. ¿Sabes todo lo que podrías hacer con ese dinero? Podrías viajar, ahorrar, comprarte un coche nuevo. O perder mi trabajo si no puedo cumplir con mis obligaciones. Porque eso es lo que pasaría si acepto cuidar a Lily durante mis horas laborales. Mi frase dejó la habitación en un silencio denso. Savannah explotó. Estás haciendo un drama por nada. Lily es tu familia. La familia se ayuda. La familia no te amenaza económicamente para obligarte a hacer algo que no quieres, contesté. Eso no es ayuda. Es una forma de manipulación. Savannah se llevó las manos al pecho, escandalizada. ¿Manipulación? Te estoy dando la oportunidad de crear un vínculo con tu sobrina. Eso es un regalo, no un trabajo. Savannah, respondí con calma helada. No es un vínculo si lo único que quieres es dejar a tu hija en mi apartamento para que puedas tener 2 tardes libres. Eso se llama niñera. Y una niñera se paga. Mi padre se levantó, tratando de recuperar el control. Hijo, esto puede beneficiarnos a todos. Savannah necesita apoyo. Tú mantienes el alquiler bajo. Y Lily pasa tiempo con su tío. Es una situación perfecta para todos. ¿Y mis propias necesidades? Pregunté, alzando un poco la voz. Necesito trabajar sin distracciones. Necesito no poner mi estabilidad en riesgo. Necesito un lugar donde vivir sin sentir que cualquier desacuerdo puede multiplicar mi alquiler por 3. Mi madre endureció la expresión. Nadie está amenazando nada. Estamos teniendo una conversación adulta y familiar. Eres tú quien está interpretando las cosas de forma negativa. Entonces hablen sin condicionarme económicamente, respondí. Díganle a Savannah que busque una guardería, una niñera, una solución normal, como hace cualquier otro padre. Ahí fue cuando Savannah rompió a llorar. Desde que tengo memoria, Savannah siempre recurría a la misma estrategia cuando las cosas no le salían como quería. Apenas algo se complicaba, giraba la conversación hasta convertir su problema en una urgencia emocional que supuestamente todos debíamos resolver por ella. Así había sido durante toda nuestra infancia y adolescencia, y aquella tarde simplemente repitió el patrón. Me miró con ese tono que usaba para hacerse la víctima y dijo: «No puedo pagar una guardería normal, ¿sabes cuánto cuesta? Estoy intentando volver a trabajar, ser responsable, aportar al hogar, y ni siquiera mi propio hermano quiere ayudarme cuando más lo necesito». Respiré hondo.
Ya no podía dejar que siguiera torciendo la realidad. Si puedes, Savannah, respondí firme. Podrías costearla si tú y Travis trabajaran los dos a tiempo completo, en vez de tratar el empleo como si fuera opcional. Ella frunció el ceño. Travis está buscando trabajo, protestó al instante. Travis está buscando trabajo desde antes de que Lily naciera, repliqué sin levantar la voz. Y aún así esperáis que yo cubra su irresponsabilidad dedicando mis horas laborales a cuidar de una bebé mientras ustedes continúan sin organizarse. Savannah dejó caer las lágrimas tan rápido como las había mostrado. Estás siendo egoísta, dijo de golpe, sin rastro de emoción real. Solo pienso en lo difícil que es para mí. No se trata de egoísmo, respondí. Es realismo. Tengo una carrera por la que he trabajado años, y no puedo ponerla en riesgo porque ustedes decidieron no planificar nada ni asumir responsabilidades. En ese momento, mi padre, Earl, se levantó de su silla con ese gesto que usaba para marcar el final de una discusión. Tienes una semana para pensarlo bien, declaró. Lo que está realmente en juego aquí es la familia. Pero, para que lo entiendas, a partir del 1 de agosto tu renta será de $2.200 al mes si no aceptas ayudar a tu hermana. Así van a ser las cosas. Me levanté también, sosteniéndole la mirada. No necesito una semana, respondí con calma. Mi respuesta es no. Envíenme el nuevo contrato de renta y buscaré dónde vivir. Mi madre, Marlene, me miró como si no pudiera creer que no me doblegara. ¿Prefieres pagar el triple antes que ayudar a tu sobrina 2 veces por semana? Prefiero mantener mis límites profesionales, contesté, y no ser manipulado económicamente por mi propia familia. Savannah comenzó a llorar otra vez, casi como si tuviera un interruptor para activar el llanto. Esto es lo que hace la familia, sollozó. Se ayudan cuando las cosas se ponen difíciles. Estoy de acuerdo, dije. La familia ayuda, sí. Pero la familia no chantajea con amenazas de renta para conseguir lo que quiere. Sin decir nada más, salí del despacho de mi padre. Notaba mi corazón latiendo acelerado en el pecho mientras tomaba mis llaves de la encimera y me dirigía hacia la puerta. Atrás quedaban los comentarios de Savannah, mis padres murmurando sobre lo ingrato e injusto que estaba siendo. El camino de vuelta a mi casa fue extraño, casi irreal. Mis propios padres acababan de amenazarme con triplicar la renta solo para forzarme a ser el niñero gratuito de Savannah. Todo el favoritismo que había tolerado durante años finalmente había tomado forma de coerción financiera. Ya ni siquiera lo disimulaban. Esa noche me senté en la sala de estar, el mismo lugar donde había vivido los últimos 4 años, y comencé a analizar números. Con una renta de $2.200 al mes simplemente no podría sostener el departamento sin afectar mi calidad de vida o mis ahorros. Pagaría casi el 40% de mi ingreso neto solo en alquiler. Y si pensaba en mudarme, debía considerar depósitos, costos de mudanza y todo lo que implicaba reorganizar mi vida. Además, perdería la ventaja del alquiler por debajo del mercado que había tenido durante años. Mientras más lo meditaba, más evidente era lo que habían hecho. Habían montado todo ese escenario para forzarme. Desde la cena familiar organizada con intención, hasta la aparición de Savannah con Lily, el repentino encuentro en la oficina de mi padre y finalmente el ultimátum. Todo seguía un guión muy bien pensado para presionarme. Tomé mi teléfono y le escribí a mi mejor amigo, Tucker. Emergencia. Necesito hablar ya. 20 minutos después estaba en mi puerta con un par de sándwiches de nuestra tienda favorita. Escuchó toda la historia sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró sin parpadear. Bro, eso es gravísimo. Tus padres están actuando como caseros que quieren echarte si no aceptas trabajar gratis para ellos. Eso no es familia. Es casi un esquema de extorsión. 16 horas a la semana con una bebé de 4 meses mientras tú intentas trabajar, eso es absurdo. Exacto, asentí. No puedo estar en videollamadas con inspectores, contratistas o clientes con una bebé llorando al lado. Perdería credibilidad. Pero a ellos no les importa. Solo quieren que Savannah tenga cuidado de niños sin pagarlo. Tucker masticó un pedazo de sándwich mientras pensaba. ¿Qué vas a hacer? Creo que me voy a mudar. Pero tú adoras ese lugar, respondió sorprendido. ¿Estás seguro? ¿Qué otra opción tengo? Si cedo, esto no se detendrá. Primero serán 2 días, luego 3, después semanas completas. Prefiero mudarme a que me sigan manejando con amenazas de renta. Te va a salir caro mudarte, advirtió Tucker. Depósitos, alquiler más alto. Menos caro que perder mi empleo, respondí. Y mucho menos costoso que permitir que mi familia use mi vivienda como herramienta de manipulación cada vez que les convenga. Tucker terminó de asentir lentamente. Respeto total. No es fácil renunciar a un alquiler barato, aunque ya no es tan barato si viene con condiciones que pueden arruinarte la vida profesional.
Durante los siguientes 3 días, buscar departamento se convirtió en mi nuevo trabajo paralelo. Revisé listados, agendé visitas en mis horas de almuerzo y calculé exactamente cuánto podía pagar sin comprometer mis ahorros. Los precios en mi zona estaban por las nubes, entre $1.600 y $1.900 por un departamento de una habitación, muchos de ellos en peor estado que mi actual vivienda. Aún así, encontré uno a 20 minutos más lejos del trabajo, por $1.400 al mes. Era más pequeño, sí, pero estaba renovado, limpio, seguro y lo más importante, libre de cualquier tipo de manipulación familiar. El edificio era algo antiguo, pero bien cuidado. La unidad tenía electrodomésticos nuevos, paredes recién pintadas y un espacio suficiente para poner mi escritorio en la sala. No necesitaba 2 habitaciones, la segunda en mi antiguo departamento solo era una oficina. El propietario fue directo y profesional. Revisó mis antecedentes, mi historial laboral y mi crédito. 2 días después ya estaba aprobado. Firmamos el contrato un jueves por la tarde. Fecha de mudanza, 1 de agosto. Mientras todo eso pasaba, mis padres llamaron 2 veces. No atendí. Dejaron mensajes que iban desde la preocupación fingida hasta el tono urgente que claramente buscaba que yo cediera. Durante aquella semana, el ambiente se volvió casi irrespirable. Era como si mis padres hubieran decidido coordinar un asedio emocional meticuloso, uno en el que cada mensaje estaba calculado para desgastarme. El primero llegó un lunes por la mañana, apenas estaba tomando mi café antes del trabajo. Mi padre me escribió preguntando si ya había reconsiderado la propuesta, como él la llamaba, y remarcó que agosto estaba a la vuelta de la esquina, insinuando que me estaba quedando sin margen para decidir. El segundo mensaje, enviado por mi madre esa misma tarde, tenía un tono más amable en la superficie, pero igual de insistente, decía que necesitaban definir el alquiler de agosto cuanto antes y que era urgente que la llamara para discutir los términos. Ella siempre usaba palabras que sonaban formales cuando estaba intentando maquillar una presión evidente. El tercero llegó a mitad de semana, aunque ese ya lo ignoré. Era más de lo mismo. Los dos estaban alineados, convencidos de que si me repetían lo suficiente el mismo discurso, terminaría cediendo y aceptando el rol que querían imponerme. Y durante esos días me quedó claro que no tenían intención de soltar el asunto por su cuenta. Cuando llegó el viernes, me dije que ya no tenía sentido seguir estirando algo que llevaba días consumiéndome. Decidí enfrentar la situación de una vez, así que esperé al final de la tarde, cuando ya estaba más tranquilo, y llamé a mi padre. Tenía claro que esa conversación marcaría un antes y un después. Apenas él atendió, habló con ese tono impersonal que utilizaba cuando quería deslizar autoridad. ¿Tomaste una decisión? Soltó, sin saludo, sin preguntar cómo estaba, sin nada. Respiré profundo. Sí. Voy a mudarme. Hoy firmé el contrato de un nuevo apartamento. El silencio que siguió fue tan denso que llegué a pensar que la llamada se había cortado. Conté mentalmente unos 10 segundos antes de que él respondiera con incredulidad. ¿Te vas a mudar? ¿Eso dije? Contesté con calma. El 31 de julio ya estaré fuera. Ustedes podrán buscar inquilinos que paguen la renta completa, como querían. Él intentó recuperar el control enseguida. Hijo, no tomes decisiones impulsivas. Hablemos esto con cabeza fría. Ya hablamos, repliqué. Ustedes dejaron clara su postura, y yo estoy dejando clara la mía. No voy a dejar que me presionen para convertirme en cuidador gratuito. En ese momento escuché el crujido del teléfono, señal de que mi madre lo había tomado. Su voz salió apresurada. Cole, por favor, no hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo. Quizás solo un día a la semana, o menos horas, como tú quieras. Tuve que cerrar los ojos para mantener la paciencia. No, mamá. Ustedes me dieron solo 2 alternativas, ser el niñero de Savannah o pagar el triple de alquiler. Yo elegí la tercera, vivir en un lugar donde no se use el cariño como herramienta de manipulación. Su voz tembló, tratando de sonar firme. Pero el condominio. Pensamos que te gustaba vivir ahí. Llevas 4 años en ese lugar. Me gustaba, respondí. Pasado. Ahora sé el precio real que tiene seguir ahí, y es demasiado alto. El tono de mi madre cambió por completo. Pasó de la súplica al juicio en cuestión de segundos. Estás actuando con inmadurez y rencor. Estoy tomando las riendas de mi vida, dije sin subir la voz. Eso es muy distinto. Entonces mi padre retomó la llamada con su habitual tono calculado, ese que usaba cuando quería sonar razonable. Podemos bajar el alquiler. ¿Qué te parece $1.200? Sigue siendo una buena oferta, y estamos cediendo un poco. Reí con incredulidad. ¿Y qué pasará dentro de 6 meses, cuando Savannah necesite aún más ayuda? ¿Van a volver a amenazarme con subirlo? No gracias. Prefiero irme ahora mismo que vivir pendiente de la próxima condición.
Tu hermana necesita apoyo familiar, insistió él, como si fuera un argumento definitivo. Savannah necesita aprender a depender de sí misma. Ella y Travis han tenido demasiadas salidas fáciles. Tal vez quedarse sin su opción gratuita los obligue, por fin, a ser adultos responsables. Eso que dices es muy cruel, Colt. No es crueldad. Es realidad. Y tengo que colgar. Necesito seguir empacando. No esperé su respuesta. Simplemente corté. Y al hacerlo, sentí como si hubiera inhalado aire fresco después de semanas de encierro emocional. Era la primera vez en mucho tiempo que una decisión mía no estaba condicionada por la presión de nadie. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre cajas acumuladas, ropa que no veía desde hacía años y utensilios de cocina que ni recordaba tener, me di cuenta de lo mucho que había dejado que ese lugar se convirtiera en parte de mi rutina. Empaqué habitación por habitación, organicé mis cosas, contraté el camión de mudanza, actualicé mi dirección en el trabajo y en los bancos. Todo ese proceso que solía parecer tedioso se convirtió en una especie de liberación gradual. Cada caja sellada era un recordatorio de que avanzaba hacia una vida en la que mis decisiones no dependían del bienestar o la conveniencia de otros. Mientras tanto, mis padres no bajaron la intensidad. Mi padre enviaba mensajes dignos de un manual de culpa, que estaba rompiendo la unión familiar, que estaba dejando pasar una oportunidad por orgullo. Mi madre alternaba entre lágrimas y decepción, diciendo que Savannah estaba desbordada, que no podría con todo, que Lily crecería sin conocer a su tío. Savannah, por su parte, escribió un texto interminable que más bien parecía una lista de reproches, que yo era egoísta, que me importaba más el dinero que la familia, que ella siempre había estado ahí para mí, algo que no dejaba de sorprenderme dado su historial. Ignoré todo. No iba a engancharme otra vez en el mismo ciclo. Solo queríamos ayudar a Savannah. Es tu hermana. Presionarme no es ayuda. Eso es otra cosa completamente distinta. No exageres, dijo, aunque no sonó convincente. Te dimos opciones. No, papá. Me dieron un ultimátum. Y lo rechacé. Punto. No encontró palabras para responder. Se quedó en silencio, sosteniendo las llaves como si fueran una responsabilidad que no quería asumir. Ojalá encuentren pronto un inquilino, añadí antes de irme. Seguro alguien estará dispuesto a pagar $2.200 por una cocina de los 90. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Sentí una libertad inmediata, casi eléctrica. Lo que vino después era predecible: silencio, tensión y publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales. Mis padres apenas me hablaban, salvo para enviarme mensajes vagos sobre decepción y esperar que recapacites con el tiempo. Savannah llenó sus redes de indirectas sobre traiciones familiares y como al final uno descubre quién está de verdad. Incluso publicó una foto de Lily con una frase insinuando que yo había elegido el dinero antes que la familia. La bloqueé. A casi todos los bloqueé. La paz mental lo valía. Lo inesperado fue lo que pasó con el condominio. Agosto entero pasó sin que entrara un solo interesado. Lo tenían publicado a $2.200, como tanto me habían repetido, pero nadie quería pagar esa cifra por un lugar anticuado en una zona que ya no lo justificaba. En septiembre la situación fue igual de mala. Me enteré por mi tía que mis padres estaban empezando a inquietarse porque la hipoteca seguía corriendo mientras el departamento seguía vacío. En octubre bajaron el precio a $1.900. Aún así, el anuncio se quedaba semanas sin recibir visitas. La gente que podía pagar ese monto buscaba electrodomésticos modernos, acabados nuevos o algo que no pareciera sacado del catálogo de hace 20 años. El condominio no cumplía eso. Para noviembre, el desgaste emocional de mis padres era evidente. Mi padre finalmente me llamó, intentando sonar relajado, preguntando si conocía a alguien buscando alquiler. Pero su voz tenía una tensión inconfundible, casi desesperada. Cuando le dije a mi padre que iba a preguntar por ahí, en realidad no tenía la menor intención de hacerlo. Preferí dejar que todo se calmara solo. Unos días antes de Navidad, mi tía me comentó, casi de pasada, que mis padres habían vuelto a bajar el precio del alquiler del departamento. Esta vez lo habían reducido a $1.600, mucho menos que la supuesta tarifa de mercado que me habían arrojado en la cara, y apenas el doble de lo que yo había pagado durante años. A inicios de enero por fin encontraron inquilinos, una pareja joven que terminó firmando por $1.550, una cifra inferior a los $1.800 que mis padres aseguraban que era el valor real del lugar, aunque aproximadamente el doble de mis antiguos $800, que pagué puntualmente durante 4 años completos. Pero lo más impactante para ellos no fue la diferencia, sino la matemática obvia que ignoraron. Durante esos 4 años yo había contribuido con $38.400, siempre puntuales y sin generarles un solo problema. Nunca llamé a medianoche por una tontería. Nunca pedí nada extra.
Si surgía una reparación menor, yo mismo la resolvía. En su intento de extorsionarme buscando exprimir $1.400 adicionales mediante presión emocional, terminaron perdiendo casi 8 meses completos de pagos, unos $12.800 que tuvieron que cubrir ellos mismos. Y para rematar, ahora dependían de desconocidos que pagaban menos de lo que creían que el inmueble valía, mientras perdieron a un hijo que mantenía el lugar impecable. Mi tía vino a visitarme en febrero y me puso al día. Siempre había sido la única persona sensata en ese lado de la familia, veía claramente el favoritismo y nunca temía mencionarlo en voz baja cuando era necesario. Me lo dijo mientras tomábamos café en mi nuevo apartamento. Tus padres están agobiados, comentó. El tema del alquiler les ha golpeado fuerte. Ellos mismos provocaron eso, respondí. Lo sé. Se lo dije a tu madre, pero no quiso escucharlo. También me contó que Savannah había conseguido una vacante en un programa de guardería subvencionada del condado. Aunque al principio se quejó sin parar porque, según ella, el lugar no era tan bonito como las guarderías privadas y el personal no le daba la atención que esperaba. Mientras tanto, Travis había terminado buscando empleo a tiempo completo en un depósito, porque los beneficios de Savannah se agotaron y ella ya no podía sostener la situación trabajando a tiempo parcial. La necesidad, como siempre, obligó a ambos a ponerse en marcha. Mis padres seguían nerviosos por el tema del alquiler. Parece que los nuevos inquilinos eran correctos, pero exigentes, cada pequeño problema lo reportaban de inmediato y esperaban una respuesta rápida. Después de años acostumbrados a que yo solucionara casi todo por mi cuenta, habían olvidado lo que significaba ser propietarios reales. Tu mamá dijo que estaría dispuesta a hablar si tú la llamas, añadió mi tía con cautela. ¿Hablar de qué? De cómo intentaron manipularme con una amenaza financiera apenas les dije que no sería el niñero gratuito de Savannah. Ella insiste en que no fue manipulación, que era una solución familiar. ¿Y cómo llamas a decirle a tu propio hijo que triplicarán su alquiler si no acepta trabajar sin sueldo? Mi tía suspiró. No la estoy defendiendo. Solo te digo lo que dijo. Lo escucho. Pero no me interesa reconciliarme con alguien que cree que las amenazas económicas son una forma válida de comunicarse. No te culpo. Continué en mi nuevo apartamento el resto de la primavera. Era más pequeño, más viejo y quedaba algo más lejos del trabajo. Pero aún así, mi vida era claramente más tranquila sin la sombra de mis padres encima. A finales de mayo recibí un mensaje inesperado de Savannah. ¿Podemos hablar? Lo ignoré un rato. No quería reabrir heridas ni permitir que la dinámica tóxica se reactivara. Una hora después insistió. Sé que estás molesto. Lo entiendo. Pero necesito hablar contigo por algo importante. Por favor. En contra de mi propio criterio y del consejo de Tucker, accedí a verla en una cafetería neutral. Prefería eso antes que arriesgarme a que apareciera en mi casa o en el trabajo. Savannah llegó 15 minutos tarde. Se veía cansada, pero más serena que la última vez. Me explicó que Lily estaba con la madre de Travis y se sentó frente a mí, nerviosa. Gracias por venir, dijo, jugando con la tapa del vaso de plástico. Sé que no te lo esperas, pero quería disculparme por todo lo del alquiler el verano pasado. Por cómo manejé todo eso. Me sorprendió. Savannah no solía disculparse, su estilo siempre había sido poner excusas o culpar a otros. ¿Estás disculpándote? Pregunté con cautela. Sí. Lo he estado pensando mucho en estos meses. Lo que hicimos estuvo mal. Mamá y papá no debieron amenazarte así, y yo no debí sumarme a eso ni esperar que arriesgaras tu empleo para ayudarme. ¿Y qué cambió? Soltó una risa amarga. La realidad. Criar a tu propio hijo cuesta dinero y es agotador. Nadie te regala soluciones porque lo mereces. ¿Así que recién lo entendiste cuando me fui? Básicamente. Travis y yo estamos trabajando a tiempo completo y Lily va 5 días a la guardería. Estamos sobreviviendo, pero al menos estamos funcionando como adultos. Sé que lo que te pedí fue egoísta y no tenía derecho a poner en riesgo tu carrera. Asentí despacio. Hablé con mamá y papá también, agregó. Les dije que estuvieron mal. ¿Y cómo se lo tomaron? Como siempre. Insisten en que exageraste y que ellos solo querían ayudarme. No ven como manipulación lo de triplicar la renta. Me lo dijeron en mi cara, Savannah. De $800 a $2.200 al mes si no me convertía en tu niñero personal por 16 horas semanales. Lo sé. Yo estaba ahí. Y aún así insisten en que no hicieron nada malo. Durante un rato ninguno habló. Bebimos café en silencio. Después continuó con más sinceridad. Mira, no te estoy pidiendo que regreses a las cenas familiares ni que perdones todo. Solo quería que supieras que entiendo lo que pasó. Que reconozco que manipulé la situación para presionarte, y que eso estuvo mal. Volví a observarla. Era extraño verla sin máscara, hablando sin victimizarse. Sonaba sincera.
Aprecio la disculpa, dije finalmente. Y me alegra que estés tomando responsabilidad por tu vida. Estamos intentando, de verdad. Travis está trabajando como nunca. Y aunque estamos cortos de dinero, al menos estamos avanzando. Continuamos hablando unos 20 minutos. Comentamos cómo estaba creciendo Lily, cómo Travis estaba realmente disfrutando su trabajo en el depósito, y yo le conté sobre mi reciente ascenso. La conversación tuvo un tono casi normal, como si fuéramos dos hermanos que simplemente actualizaban sus vidas sin un campo minado emocional entre medio. Al despedirnos, Savannah dijo: si algún día quieres ver a Lily, estás más que invitado. Sin presiones ni expectativas. Solo, es tu sobrina, y es genial cuando no está llorando. Tal vez algún día, respondí. Desde entonces no he retomado la relación con mis padres. De vez en cuando envían mensajes insinuando que exageré y que debería superar las cosas por el bien de la familia. Nunca mencionan el ultimátum ni han mostrado arrepentimiento. Con Savannah, en cambio, sí tengo un contacto ocasional. Intercambiamos fotos o pequeños comentarios sobre Lily, nada profundo, pero genuino. Ellos perdieron a su inquilino más confiable, 8 meses de hipoteca y sobre todo, mi confianza. Todo por querer convertir un lazo familiar en una obligación laboral disfrazada. Si valió la pena arriesgar nuestra relación solo para que Savannah obtuviera cuidado infantil gratuito, esa respuesta les corresponde a ellos. Yo, desde mi apartamento más modesto pero libre de chantajes, tengo claro que fue la mejor decisión que pude tomar.